Así, el ánima y con ella la vida carecen de significado, en tanto no ofrecen interpretación alguna de sí mismas, pero tienen sin embargo una naturaleza interpretable, ya que en todo caos hay cosmos y en todo desorden hay un orden secreto. En toda arbitrariedad hay ley permanente, porque todo lo que actúa descansa sobre su opuesto. Para darse cuenta de eso es necesario contar con la inteligencia discriminadora del hombre, que descompone todo en juicios antinómicos. Si discute con el ánima, la caótica arbitrariedad de ésta le da ocasión para sospechar un orden secreto, para intuir, más allá de ella misma, un designio, un significado o una intención, o incluso nos sentiríamos tentados de decir para postular tal cosa. Pero esto no sería verdad, pues en realidad quien pasa por este trance no cuenta con una fría reflexión, ni tampoco con la ayuda de ciencia o filosofía alguna, y la doctrina religiosa tradicional auxilia solo muy limitadamente. Uno está envuelto y enredado en el vivir sin objetivo, y el juicio con todas sus categorías se muestra impotente. La interpretación humana falla, pues ha surgido una situación vital turbulenta, a la que ninguna dotación de sentido se adecúa. Es un momento de derrumbe. Sobreviene un hundimiento en la última profundidad, como apropiadamente dice Apuleyo, ad instar voluntarie mortis. No es una renuncia artificiosa, querida a la propia capacidad, sino impuesta por la naturaleza. No es una sujeción y humillación moralmente adornada y voluntaria, sino una derrota completa e inequívoca, coronada por el miedo pánico de la desmoralización. Cuando todos los apoyos y muletas se han roto y ya no hay detrás de uno seguridad alguna que ofrezca protección, solo entonces se da la posibilidad de tener la vivencia de un arquetipo que hasta ese momento se había mantenido oculto en esa carencia de sentido, cargada de significado que es propia del ánima. Es el arquetipo del significado, así como el ánima representa el arquetipo de la vida. Sin duda el significado nos parece el primero de los sucesos, porque suponemos con cierta razón que somos nosotros mismos los que lo otorgamos, y también con razón creemos que el gran mundo puede existir sin ser interpretado. Pero, ¿cómo otorgamos significado? ¿De dónde lo tomamos, en última instancia? Nuestras formas de otorgar significado son categorías históricas que se pierden en una oscura antigüedad, hecho este que habitualmente no se advierte como es debido. Las interpretaciones utilizan ciertas matrices lingüísticas que también provienen de imágenes arcaicas. Podemos tomar este problema en el punto en que queramos. Siempre caemos en la historia del lenguaje y de los temas, lo que siempre nos hace volver directamente al mundo primitivo poblado de milagros. Tomemos por ejemplo la palabra idea, que tiene su origen en el concepto de Platón, y las ideas eternas son imágenes primordiales, que se mantienen en un lugar supraceleste, como formas eternas trascendentes. El ojo del vidente las ve como imágenes edlares o como imágenes del sueño y de la visión reveladora. O tomemos el concepto de energía que se refiere a un acontecer físico. Anteriormente fue el fuego arcano de los alquimistas, el flogisto, la fuerza calórica inherente a la materia, o también el calor primordial de los estoicos o el heracliteo, el fuego eternamente viviente, que tan cerca está de la concepción primitiva de una fuerza viviente universalmente difundida, una fuerza que provoca el crecimiento y cura mágicamente, llamada por lo general maná. No quiero acumular ejemplos innecesariamente, basta con saber que no existe una sola idea o concepción esencial que no posea antecedentes históricos. Todas se basan en última instancia en formas primitivas arquetípicas que se hicieron patentes en una época en que la conciencia todavía no pensaba sino que percibía. El pensamiento era objeto de la percepción interna.
no era pensado sino experimentado como fenómeno, algo así como oído o visto. El pensamiento era esencialmente revelación, no era algo que se descubría, sino algo que se imponía o que convencía por su facticidad inmediata. El pensar precede a la conciencia del yo primitiva, y ésta es antes su objeto que su sujeto. Pero tampoco nosotros hemos llegado a la cima última de la conciencialidad, y por lo tanto tenemos también un pensar preexistente, del cual no nos percatamos mientras nos protejan símbolos tradicionales, lo que traducido al lenguaje de los sueños equivale a decir, mientras el padre o el rey no hayan muerto. Quisiera mostrar con otro ejemplo cómo lo inconsciente piensa y prepara soluciones. Se trata del caso de un joven estudiante de teología, al que no conozco personalmente. Tenía dificultades con su convicción religiosa y en esa época tuvo el siguiente sueño. Se encontraba de pie frente a un bello anciano que estaba totalmente vestido de negro. Sabía que era el mago blanco. Este anciano le dirigió un largo discurso del cual ya no podía acordarse. Había retenido solo las últimas palabras y para ello necesitamos la ayuda del mago negro. En ese momento se abrieron las puertas y entró un anciano muy parecido, con la sola diferencia de que estaba vestido de blanco. Habló al mago blanco diciéndole: «Necesito tu consejo», pero echó una interrogante mirada de costado sobre el soñador, por lo cual el mago blanco dijo: «Puedes hablar tranquilo, es un inocente». Entonces el mago negro comenzó a relatar su historia. Venía de un país lejano, donde había sucedido algo extraño. El país era gobernado por un rey anciano, que sintió que se acercaba a su muerte. Él, el rey, se buscó entonces un sepulcro. En ese país había justamente gran cantidad de sepulcros de una época antigua, y el rey eligió para sí el más bello. De acuerdo con la leyenda, allí estaba enterrada una doncella. El rey hizo abrir el sepulcro para adaptarlo a su objetivo. No bien los huesos que allí se encontraban fueron expuestos al aire, repentinamente cobraron vida y se transformaron en un caballo negro, que en el mismo momento huyó hacia el desierto y allí desapareció. Él, el mago negro, se había enterado de esta historia y se había puesto inmediatamente a seguir al caballo. En muchos días de viaje, siempre siguiendo el camino del caballo, llegó al desierto y lo atravesó hasta el otro borde, donde el pasto recomenzaba. Allí encontró el caballo paciendo y también allí hizo el hallazgo que hacía necesario el consejo del mago blanco. Allí había encontrado las llaves del paraíso y ahora no sabía qué iba a suceder. En ese momento apasionante despertó el soñador. A la luz de las explicaciones precedentes, el sentido del sueño es fácil de descubrir. El rey anciano es el símbolo conductor que quiere entregarse al descanso eterno, y precisamente en el mismo lugar en el que ya están enterradas similares dominantes. Su elección recae justamente sobre el sepulcro del ánima, la que duerme el sueño de la muerte como otra bella durmiente del bosque, mientras un principio legítimo, príncipe o princeps, regula y expresa la vida. Pero el rey llega a su fin y entonces ella vuelve a cobrar vida y se transforma en el caballo negro, que ya en la alegoría platónica expresa el carácter indómito de la naturaleza apasionada. Quien lo sigue llega al desierto, a la tierra salvaje, alejada del hombre, y que es imagen del aislamiento espiritual y moral. Pero allí están las llaves del paraíso. ¿Qué es entonces el paraíso? Evidentemente el jardín del Edén, con su árbol de dos caras, el árbol de la vida y del conocimiento, y sus cuatro corrientes. En la concepción cristiana, también la ciudad celestial del Apocalipsis, al igual que el jardín del Edén, es pensada como mandala, pero el mandala es un símbolo de la individuación. El mago negro es entonces quien encuentra la clave para la solución de las dificultades religiosas que pesan sobre el soñador, la llave que abre el camino a la individuación. La oposición, desierto-paraíso, representa así la otra oposición, aislamiento-individuación,
o llegar a ser sí mismo. Este fragmento del sueño es una paráfrasis digna de atención del proverbio de Jesús completado y publicado por Hunt Grenfell, en el cual los animales muestran el camino al reino de los cielos y en cuya admonición dice: por lo tanto reconoceos a vosotros mismos, pues vosotros sois la ciudad y las ciudades el reino. Además, es también una paráfrasis de la serpiente del paraíso que persuadió a los primeros padres para que pecaran y que en el desarrollo posterior condujo a la salvación del género humano por el Hijo de Dios. Como es sabido, esta relación causal dio lugar a la identificación ofítica de la serpiente con el Sóter, Salvador, Redentor. El caballo negro y el mago negro son, y esto es un moderno bien del espíritu, elementos cuasi malos, cuya relatividad con respecto al bien está indicada por el cambio de vestiduras. Ambos magos son los dos aspectos del anciano del maestro e instructor superior del arquetipo del espíritu, que simboliza el sentido preexistente, oculto en la vida caótica. Es el padre del alma y sin embargo el alma es, como por milagro, su madre virgen, y por eso fue designado por los alquimistas como el antiquísimo hijo de la madre. El mago negro y el caballo negro corresponden al descenso a la oscuridad que aparece en los sueños anteriormente citados. ¡Qué lección más insoportablemente penosa para un joven estudiante de teología! Por fortuna no se dio cuenta de que el padre de todos los profetas le habían hablado en su sueño y había puesto a su alcance un gran secreto. Asombra el que estos sucesos sean tan inconducentes. ¿Por qué esta disipación? A esta pregunta debo responder en verdad que no sabemos cuál ha sido a la larga la acción de este sueño sobre el estudiante. Pero también debo agregar que, al menos a mí, este sueño me ha dicho mucho. No podría perderse, aún no habiéndolo comprendido el soñador. El maestro de este sueño es evidentemente un intento de representar el bien y el mal en su función común, probablemente como respuesta al conflicto moral aún no solucionado del alma cristiana. Con la característica relativización de los opuestos, se produce un acercamiento a las ideas orientales, al nirvana de la filosofía india, el liberarse de los opuestos que aparece como una posibilidad de solución que concilia el conflicto. Qué peligrosamente llena de sentido es la relatividad oriental del bien y del mal, se pone de manifiesto en la pregunta índica de la sabiduría. ¿Quién necesita más tiempo para llegar a la perfección? ¿Quién ama a Dios o quien lo odia? La respuesta es: aquel que ama a Dios necesita 7 reencarnaciones para llegar a la perfección, y aquel que odia a Dios solo necesita 3, porque el que lo odia pensará más en él que el que lo ama. El liberarse de los opuestos supone una equivalencia funcional entre estos, contraria a nuestra sensibilidad cristiana. Pero tal como podemos ver, en el sueño que hemos tomado como ejemplo, la acordada cooperación de los opuestos morales es sin embargo una verdad natural, que como lo muestra con la mayor claridad la filosofía taoísta, es reconocida naturalmente en Oriente. Por lo demás, también en la tradición cristiana, existen ciertas manifestaciones cercanas a este punto de vista. Un ejemplo es la parábola del mayordomo infiel. En este aspecto, nuestro sueño no representa un caso único, pues la tendencia a relativizar los opuestos es una característica propia de lo inconsciente. Pero hay que agregar enseguida que esto solo se verifica en casos de sensibilidad moral muy aguda. En otros casos, lo inconsciente puede remitir inexorablemente a la incompatibilidad de los opuestos. En general, tiene un punto de vista relativo a la actitud consciente. Por eso se puede decir que nuestro sueño supone las convicciones y dudas específicas de una conciencia teológica de observancia protestante. Esto significa que la manifestación está limitada dentro de un cierto sector de problemas. Pero aún pese a que esto hace que disminuyan su validez, el sueño demuestra
la superioridad del punto de vista de lo inconsciente. En consecuencia, su sentido se expresa adecuadamente como la opinión y la voz de un mago blanco, que en todos los aspectos está muy por encima de la conciencia del soñador. El mago es sinónimo del anciano adivino, que se retrotrae en línea directa hasta la figura del hechicero de la sociedad primitiva. Es como el ánima, un demonio inmortal que atraviesa con la luz del sentido las oscuridades caóticas de la vida. Es el iluminador, el instructor y maestro, un psicopompos, conductor del alma, cuya personificación no pudo eludir ni siquiera el mismo Nietzsche, el destructor de las tablas, pues hizo de la encarnación de éste en Zaratustra el espíritu superior de una época casi homérica, el portador y vocero de su propia iluminación y arrebato dionisíacos. Es cierto que Dios había muerto para él, pero el demonio de la sabiduría se convirtió en algo así como su doble viviente, tal como él dice: uno se convirtió en dos, y Zaratustra pasó a mi lado. Zaratustra es para Nietzsche más que una figura poética, es una confesión involuntaria. También él se había extraviado en la oscuridad de una vida apartada de Dios, descristianizada, y por eso llegó hasta él el iluminador y revelador, como fuente parlante de su alma. De allí proviene el lenguaje hierático de Zaratustra, pues ese es el estilo de este arquetipo. En la vivencia de este arquetipo, el hombre moderno experimenta el más arcaico tipo de pensamiento como una actividad autónoma de la cual se es objeto. Hermes Trismegistos, o el Tot de la literatura hermética, Orfeo, el Poimandrés y el Poimén de Hermas, que está vinculado con el anterior, son formulaciones de la misma experiencia. Si el nombre Lucifer no estuviera ya afectado por un prejuicio, sería muy adecuado para este arquetipo. Por eso me he contentado con denominarlo arquetipo del anciano sabio o del significado. Como todos los arquetipos, este también tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo, sobre lo cual no quisiera entrar en detalles. El lector puede encontrar una detallada exposición de la doble faz del anciano sabio en mi artículo sobre la fenomenología del espíritu en los cuentos de hadas. Los tres arquetipos de que he hablado hasta aquí, la sombra, el ánima y el anciano sabio, en la experiencia directa se presentan personificados. En lo anterior he tratado de explicar de qué precondiciones psicológicas generales surge su experiencia. Pero lo que comuniqué fueron solo racionalizaciones abstractas. En rigor se hubiera podido, o más bien se hubiera debido, dar una descripción del proceso, tal como se presenta en la experiencia directa. En el curso de ese proceso, se presentan los arquetipos como personalidades actuantes en los sueños y fantasías. El proceso mismo se presentan otro tipo de arquetipos que en general podrían designarse como arquetipos de la transformación. Estos no son personalidades, sino más bien situaciones, lugares, medios, caminos, etc., típicos que simbolizan los distintos tipos de transformación. Al igual que las personalidades, estos arquetipos también son símbolos auténticos y legítimos que no podrían ser interpretados exhaustivamente, ni como signos ni como alegorías. Son antes bien auténticos símbolos en tanto son plurívocos, llenos de vislumbres e inagotables. Si bien los principios básicos de lo inconsciente son reconocibles, resultan indescriptibles debido a su riqueza en relaciones. Naturalmente, el juicio intelectual trata siempre de establecer su univocidad y pierde de vista así lo esencial, pues aquello que, por ser lo único que corresponde a su naturaleza, hay que establecer ante todo en su plurivocidad su abundancia de relaciones casi inabarcable,
que hace imposible toda formulación unívoca. Además son constitutivamente paradójicos, así como el espíritu es entre los alquimistas senex et iu benissimul. Para hacerse una imagen del proceso simbólico, las series de imágenes de los alquimistas resultan buenos ejemplos, aunque sus símbolos, pese a ser a menudo de origen y significado oscuros, son en general tradicionales. Un magnífico ejemplo oriental es el sistema chakra tántrico o el sistema nervioso místico del yoga chino. De acuerdo con todas las apariencias, las series de imágenes del tarot son derivados de los arquetipos de la transformación. Me ha fortalecido en esta opinión una esclarecedora disertación del profesor Bernoulli. El proceso simbólico es un vivenciar en imagen y de la imagen. Su desarrollo muestra por lo regular una estructura enantiodrómica, como el texto del I Ching, y presenta por lo tanto un ritmo de negación y posición, de pérdida y ganancia, de claridad y oscuridad. Su comienzo se caracteriza casi siempre por un callejón sin salida u otra situación imposible. Su meta es expresada en general, el esclarecimiento o una más elevada conciencialidad. Con lo cual la situación de partida se supera en un nivel más alto. El proceso, transitoriamente compendiado, puede presentarse en un sueño o en un corto momento de vivencia, o extenderse por lo contrario meses y años de acuerdo con el tipo de situación de partida, el tipo de individuo implicado en el proceso y el tipo de meta a alcanzar. Evidentemente la riqueza de símbolos fluctúa muchísimo, aunque en principio todo es vivenciado en imagen, o sea, simbólicamente, no se trata de peligros de cartón, sino de riesgos muy reales, de los cuales en ciertas circunstancias puede depender un destino. El peligro principal consiste en sucumbir al influjo fascinador de los arquetipos. Las mayores posibilidades de que esto suceda se da si uno no toma conciencia de las imágenes arquetípicas. Si existe una predisposición psicótica, puede ocurrir que las figuras arquetípicas, que de todos modos poseen en virtud de su luminosidad cierta autonomía, se liberen totalmente del control de la conciencia y alcancen completa independencia, es decir, que produzcan fenómenos de posesión. En una posesión por el ánima, el enfermo, tomando un ejemplo cualquiera, se transforma por autocastración en una mujer llamada María, o teme que se le imponga por la violencia algo semejante. Un ejemplo de esto es el conocido D.P. Schreber. Los enfermos descubren muchas veces toda una mitología del ánima con ricos motivos arcaicos. Un caso de este tipo fue publicado en su momento por Nelken. Otro paciente ha descrito y comentado en un libro sus propias vivencias. Cito estos casos porque siempre hay personas que creen que los arquetipos son quimeras subjetivas mías. Lo que en la enfermedad del espíritu sale brutalmente a la luz, en la neurosis, queda oculto en el fondo, pero desde allí influye sin embargo sobre la conciencia. Cuando el análisis penetra en el fondo de los fenómenos de conciencia, descubre allí las mismas figuras arquetípicas que animan los delirios de los psicóticos. Y last not least, gran cantidad de documentos históricos literarios demuestran que estos arquetipos aparecen prácticamente en todos los tipos normales existentes de fantasía y no solo en los productos de las enfermedades del espíritu. El elemento patológico no consiste en la existencia de estas representaciones, sino en la disociación de la conciencia, que ya no puede dominar lo inconsciente. Por eso en todos los casos de disociación surge la necesidad de la integración de lo inconsciente en la conciencia. Se trata de un proceso sintético que yo he denominado proceso de individuación. Este proceso corresponde en rigor al curso natural de una vida, en la cual el individuo llega a ser lo que siempre fue.
Como el hombre tiene conciencia, esa evolución no se desarrolla regularmente, sino que es variada y perturbada en muchas formas al apartarse la conciencia de su base instintiva arquetípica y actuar en antagonismo con esa base. De allí resulta entonces la necesidad de una síntesis de ambas posiciones. Esto implica la existencia de una psicoterapia ya en un estadio primitivo, en el que ésta aparece bajo la forma de los ritos de restitución. Ejemplo de esto son las identificaciones regresivas con los antepasados de la época Alcheringa que se dan en Australia, la identificación con los hijos del sol entre los indios pueblos de Taos, la apoteosis de Helios en el misterio de Isis, tal como aparece en Apuleyo, etc. En concordancia con lo que hemos visto, el método terapéutico de la psicología compleja consiste, por un lado, en hacer consciente lo más acabadamente que sea posible la constelación de contenidos inconscientes, y por el otro, en una síntesis de estos con la conciencia por un acto de reconocimiento. Pero como el hombre civilizado posee una disociabilidad muy grande y hace un uso constante de ella para librarse de todos los riesgos que lo amenazan, de ningún modo seguro podrá adelantado que hay un reconocimiento seguido por el obrar correspondiente. Hay que contar, por el contrario, con la manifiesta ineficacia del reconocimiento y en consecuencia hay que presionar para que tenga lugar un adecuado empleo de éste. Por lo regular, el reconocimiento librado a sí mismo no tiene esos efectos positivos ni tampoco representa un poder moral. En tales casos se ve claramente hasta qué punto la curación de la neurosis es un problema mortal. Como los arquetipos son, al igual que todos los contenidos luminosos, relativamente autónomos, no pueden ser integrados en forma simplemente racional, sino que requieren un método dialéctico, es decir, una verdadera discusión. A menudo el paciente desarrolla esta discusión en forma de diálogo, con lo cual realiza, sin saberlo, la definición alquimista de la meditación como colloquium cum suo angelo bono, como coloquio interno con su ángel bueno. Por regla general, este proceso tiene un desarrollo dramático con muchas peripecias. Lo expresan o lo acompañan símbolos oníricos que son afines a esas representaciones colectivas que desde siempre han representado procesos psíquicos de transformación en temas mitológicos. Debo aquí limitarme al examen de algunos ejemplos de arquetipos. He elegido los que desempeñan el papel principal en el análisis de un inconsciente masculino y también he tratado de esbozar más o menos el proceso psíquico de transformación en el cual ellos aparecen. Con posterioridad a la primera aparición de este trabajo, las figuras de la sombra, del ánima y del anciano sabio ya han sido estudiadas en detalle, junto con las figuras correspondientes del inconsciente femenino. En mi artículo sobre el simbolismo del sí mismo, también analicé en forma amplia y detallada el proceso de individuación en su relación con el simbolismo alquimístico. Los arquetipos y el concepto de ánima. Aunque la conciencia contemporánea parece haber olvidado que existió una psicología no empírica, la orientación general es todavía similar a la de la época en que se identificaba la psicología con una teoría sobre lo psíquico. En el mundo académico fue necesaria esa enérgica revolución en el método que se inició con Fechner y Wundt, para hacer comprender a los científicos que la psicología es una ciencia empírica y no una teoría filosófica. Pero también es cierto que para el creciente materialismo de fines del siglo XIX ya nada significó el que antes hubiese existido una ciencia empírica del alma, a la cual aún hoy le vemos valiosas descripciones. Recordaré solamente la obra del doctor Justinus Kerner, Cherin von Prevorst,
La nueva orientación hacia un método científico natural trajo consigo el anatema de toda la psicología descriptiva romántica. Las excesivas esperanzas de esta ciencia experimental de laboratorio se reflejan ya en la psicofísica de Fechner. Sus resultados actuales son la psicotécnica y un cambio general del punto de vista científico en favor de la fenomenología. Pero no se podría afirmar que el punto de vista fenomenológico haya penetrado en todas las mentes. La teoría desempeña aún en todas partes un papel demasiado grande, en lugar de estar comprendida en la fenomenología como en realidad debería ocurrir. Hasta Freud, cuya actitud empírica está fuera de toda duda, ha acoplado su teoría como conditio sine qua non al método, como si fuera indispensable que los fenómenos sean vistos bajo una cierta luz para hacer algo. Sin embargo, fue Freud quien abrió el camino para la investigación de los fenómenos complejos, al menos en el campo de las neurosis. Pero el campo liberado solo se extendía hasta donde lo permitían ciertos conceptos fundamentales fisiológicos, de modo que la psicología parecía depender de la fisiología de los instintos. La cosmovisión materialista de aquel tiempo distante, ya casi 50 años, aceptaba con gusto esa limitación, y aún hoy, pese a haberse transformado la imagen del mundo, se mantiene en gran medida el mismo estado de cosas. Se contaba no solo con la ventaja de un campo limitado de trabajo, sino también con un magnífico pretexto para no tener que preocuparse por lo que ocurre en un mundo más amplio. Así resultó que toda la psicología médica pasó por alto el hecho de que una psicología de la neurosis, como por ejemplo la freudiana, estaba completamente en el aire sin un conocimiento de la fenomenología general. Tampoco se tuvo en cuenta que en el campo de las neurosis ya Pierre Janet había comenzado antes que Freud a estructurar una metodología descriptiva y sin cargarla, por cierto, de demasiada hipótesis teóricas o derivadas de una concepción del mundo. El filósofo ginebrino Theodore Flournoy presentó en su principal obra La psicología de una personalidad extraordinaria y nos dio así una descripción biográfica del fenómeno psíquico que excede el estrecho campo médico. A este le siguió como primer intento comprensivo la obra maestra de William James, Varieties of Religious Experience. Debo fundamentalmente a estos dos investigadores el haber aprendido que para captar la esencia de la perturbación psíquica es indispensable situarla dentro del todo de la psique humana. Yo mismo realicé durante varios años trabajo experimental, pero al ocuparme con intensidad de las neurosis y psicosis, tuve que darme cuenta de que por más deseable que sea la determinación cuantitativa, no puede tener éxito sin la cualitativa. La psicología médica ha reconocido que las situaciones decisivas son extraordinariamente complicadas y solo pueden ser aprehendidas por medio de la descripción causística. Pero para emplear este método, es necesario haberse liberado del prejuicio teórico. Toda ciencia natural se vuelve descriptiva cuando llega al punto más allá del cual ya no puede avanzar experimentalmente, y este cambio de ningún modo hace que deje de ser científica. Pero una ciencia experimental se hace a sí misma imposible cuando señala límites a su campo de acuerdo con conceptos teóricos. La psique no termina donde termina el alcance de una hipótesis de índole fisiológica o de cualquier otro tipo. Esto quiere decir que en cada caso particular que queramos examinar científicamente, debemos tomar en cuenta las manifestaciones de la psique en su totalidad. Estas consideraciones se hacen indispensables en el examen de un concepto empírico como el de ánima. Frente al prejuicio frecuentemente expresado según el cual el ánima sería una creación teórica o, peor aún, pura mitología, debo destacar que este concepto es un concepto puramente empírico
que solo pretende dar un nombre a un grupo de fenómenos afines o análogos. Este concepto no tiene otra función ni más significado que un concepto como el de artrópodos, por ejemplo, que abarca a todos los animales de cuerpo segmentado y quitinoso que tienen patas y demás apéndices articulados, y da de tal modo un nombre a ese grupo fenomenológico. Los prejuicios a que me he referido se originan, y esto es bien lamentable, en la ignorancia. Los críticos no conocen los fenómenos en cuestión, pues estos están en el campo de la experiencia humana general y por lo tanto en su mayor parte fuera de los límites de un mero saber médico. Pero el alma, que es el objeto de cual tienen que ocuparse el médico, no hace caso de la limitación del saber de éste, sino que pone de manifiesto sus exteriorizaciones vitales y reacciona a influjos de todos los sectores de la experiencia humana. Su naturaleza no se muestra solo en lo personal o en los instintos o en lo social, sino en el fenómeno del mundo en general. O sea que si queremos comprender qué es psique, tenemos que incluir en nuestra comprensión el mundo. El distinguir campos de trabajo no solo es posible, sino también necesario por motivos prácticos. Y solo pueden separarse los campos si se ha sentado conscientemente la limitación. Pero cuanto más complejos son los fenómenos sobre los cuales debe actuar el tratamiento práctico, tanto más amplio debe ser el campo delimitado y el conocimiento correspondiente. A quien no conozca el significado y la difusión universales del tema de la psigias, el tema del apareamiento, en la psicología de los primitivos, en la mitología, la ciencia comparada de las religiones y la historia de la literatura, difícilmente pueda situarse y tener algo que decir frente al concepto de ánima. El contacto con la psicología de la neurosis podría en verdad haberle dado cierto conocimiento del ánima, pero solo el conocer su fenomenología general podría abrirle los ojos para el verdadero significado de los fenómenos que se le presentan en el caso individual, afectados a menudo por alguna desfiguración patológica. Frente al prejuicio general, cuya vigencia aún se mantiene, según el cual la única base esencial de nuestro conocimiento proviene exclusivamente de lo exterior y en consecuencia nihil esse in intellectu quod non antea fuerit insensu, nos encontramos sin embargo con que la significativa teoría atómica de Leucipo y Demócrito no se fundaba de ningún modo en la observación de la división atómica, sino en la representación mitológica de pequeñas partes que, como átomos anímicos, como partes animadas mínimas, ya conocen los australianos centrales que no llegaron a superar el Paleolítico. Todo conocedor de la antigua ciencia natural y filosofía de la naturaleza sabe hasta qué punto se proyectan los datos del alma en lo desconocido del fenómeno exterior. En realidad esto ocurre hasta tal punto que de ningún modo podemos hacer afirmaciones sobre el mundo en sí, ya que siempre que queramos hablar de conocimiento, estamos constreñidos a convertir el acontecer físico en un proceso psíquico. Pero, ¿quién garantiza que de esta conversión resulte una imagen del mundo suficientemente objetiva? Para tener esta seguridad, el hecho físico debería ser también psíquico. Pero de esta comprobación parece separarnos todavía una gran distancia. Hasta entonces hay que contestarse bien o mal con la hipótesis de que el alma provee las imágenes y formas que hacen posible el conocimiento de objetos. Se acepta generalmente que estas formas han sido transmitidas por la tradición. Así, seguiríamos hablando hoy de átomos porque directa o indirectamente hemos tenido noticia de la teoría atómica de Demócrito. Pero, ¿de dónde proviene el conocimiento que tuvo Demócrito, o más aún, el que tuvo la primera persona que habló de los elementos constitutivos mínimos? Esta idea tuvo su origen en las llamadas representaciones
arquetípicas, es decir, en imágenes primordiales, que nunca son reflejo de sucesos físicos, sino productos propios del factor anímico. Pese a la tendencia materialista a entender el alma como mera copia de procesos físicos y químicos, no hay una sola prueba que apoye esa hipótesis. Y es más, innumerables hechos demuestran, por lo contrario, que el alma traduce el proceso físico en una serie de imágenes que con frecuencia tienen una conexión apenas reconocible con el proceso objetivo. La hipótesis materialista es demasiado temeraria y va, con osadía metafísica, más allá de lo experimentable. Lo que en el estado actual de nuestros conocimientos podemos establecer con seguridad es nuestra ignorancia con respecto a la naturaleza del alma. No hay en consecuencia motivo alguno para considerar la psique como algo secundario o como un epifenómeno, sino que existen razones suficientes para verla, al menos hipotéticamente, como un factor sui generis. Y podremos seguir admitiendo esto hasta el momento en que el proceso psíquico pueda también ser fabricado en una retorta. Después de desechar burlonamente como imposible la pretensión de la alquimia de encontrar una lapis philosophorum que constara de corpus et anima et spiritus, no se hubiera debido seguir arrastrando la consecuencia lógica de la hipótesis medieval, es decir, el prejuicio materialista respecto del alma, como si sus premisas fueran un hecho demostrado. No se conseguirá tan pronto reducir situaciones anímicas complejas a una fórmula química, por eso el factor anímico, hipótesis, debe ser visto entre tanto como una realidad autónoma, de carácter enigmático, especialmente porque, de acuerdo con toda la experiencia que nos proporcionan los hechos, parece ser diferente por su naturaleza de los procesos físico-químicos. Si en última instancia no sabemos en qué consiste su sustancialidad, lo mismo ocurre con el objeto físico, o sea, con la materia. Si, entonces, consideramos lo anímico como un factor independiente, resulta esto que hay una existencia anímica sustraída a la creación y manejo conscientes del libre albedrío. Si bien podría parecer que todo lo anímico es como una sombra y tiene un carácter fugaz y superficial, o, en una palabra, fútil, en realidad esas características se verifican generalmente en el caso de lo psíquico subjetivo, pero no en el de lo psíquico objetivo. Lo inconsciente que representa una condición a priori de la conciencia y de sus contenidos. De lo inconsciente surgen efectos determinantes que, independientemente de la transmisión, aseguran en todo individuo la similitud y aún la igualdad de la experiencia y de la creación imaginativa. Una de las pruebas fundamentales de esto es el paralelismo que podríamos calificar de universal entre los temas mitológicos, a los que he llamado arquetipos a causa de su naturaleza de imágenes primordiales. A uno de estos arquetipos, que es de un especial significado práctico para el psicoterapeuta, lo he denominado ánima. Con esta expresión latina se designa algo que no debe ser confundido con ninguno de los conceptos de alma cristiano dogmáticos, ni tampoco con ninguno de los que ha creado hasta ahora la filosofía. Quien quiera hacerse una representación más o menos concreta de la naturaleza de aquello, cuya formulación representa este concepto, deberá recurrir preferentemente a un escritor antiguo como Macrobio, o a la filosofía china clásica, en la que el ánima, en chino, po o gui, es vista como una parte femenina y tónica del alma. El recurrir a esta fuente siempre está ligado sin duda al peligro del concretismo metafísico. He tratado de evitar ese peligro en todo lo posible, pero en él ha de caer hasta cierto grado todo intento de hacer una representación intuitiva. No se trata de un concepto abstracto, sino de un concepto empírico, inseparable de la forma en la cual aparece y al que no se podría describir fuera de su fenomenología específica. La psicología científica debe dejar a un lado los pros y contras filosóficos, condicionados por el tiempo, y ver como proyecciones
esas intuiciones trascendentales que han brotado en todos los tiempos del alma humana. Es decir, que debe verlas como contenidos psíquicos que han sido llevados a un espacio metafísico e hipostasiados. Históricamente el ánima nos sale al encuentro ante todo en las sisigias divinas, las parejas andróginas de dioses. Estas se retrotraen, por un lado, hasta las oscuridades de la mitología primitiva, y por el otro, hasta las especulaciones filosóficas del gnosticismo y de la filosofía clásica china, en la que el par de conceptos cosmogónicos es designado como yang masculino y yin femenino. Con toda tranquilidad se puede afirmar que estas sisigias son tan universales como la aparición del hombre y la mujer. Este hecho autoriza evidentemente a concluir que la imaginación está sujeta a este tema de tal modo que en todos los lugares y todos los tiempos se ve llevada a volver a proyectar siempre lo mismo. La proyección es, como nos lo ha enseñado la experiencia médica, un proceso inconsciente, automático, por el cual un contenido inconsciente para el sujeto es transferido a un objeto, de modo que este contenido aparece como perteneciente al objeto. Pero la proyección cesa en el momento en que se hace consciente, es decir, en el momento en que el contenido es visto como perteneciente al sujeto. Por eso el cielo poblado de dioses de los antiguos politeístas debe su debilitamiento en medida nada pequeña a ese modo de ver, cuyo primer representante es Eben Mero, y para el cual esas formas divinas son sólo reflejos de caracteres humanos. Es bien fácil hacer patente que la pareja de dioses no es sino la pareja de padres idealizada a una pareja humana de amantes que por algún motivo aparece en el cielo. El admitir esto hubiera sido extremadamente simple si la proyección fuera un designio consciente y no un proceso inconsciente. Se puede aceptar en general que los propios padres son los individuos más conocidos para el sujeto, es decir, los individuos de los que el sujeto tiene mayor conciencia. Pero justamente por este motivo no podrían ser proyectados, pues la proyección se aplica a un contenido inconsciente para el sujeto, es decir, a un contenido que aparentemente no le pertenece. La imagen de los padres es entonces aquella que menos podría ser proyectada porque es demasiado consciente. Pero en realidad las imágenes de los padres son, según parece, las que con más frecuencia son proyectadas. Este hecho es tan evidente que casi se podría sacar la conclusión de que son precisamente contenidos conscientes los que se proyectan. Esto se ve muy bien en los casos de transferencia, en los que el paciente ve con toda claridad que proyecta sobre el médico la imago paterna o la materna, y comprende en todo su alcance la fantasía incestuosa unida a esto, y no puede sin embargo liberarse del efecto de su proyección, es decir, del efecto de la transferencia. Resulta entonces que se conduce como si no hubiera notado para nada su proyección. Pero la experiencia muestra que nunca se proyecta lo consciente, sino que las proyecciones son previas y sólo a posteriori se las conoce. Hay que admitir, en consecuencia, que, más allá de la fantasía incestuosa, todavía se encuentran ligados a las imágenes de los padres contenidos altamente emocionales que requieren un trabajo de conciencialización. Evidentemente es más difícil hacer consciente estos contenidos que hacer conscientes las fantasías incestuosas, de las cuales se afirman que han sido reprimidas por una fuerte resistencia y que por eso se han vuelto inconscientes. Si aceptamos que esa afirmación es correcta, nos vemos obligados a concluir que más allá de la fantasía incestuosa, hay contenidos reprimidos por una resistencia aún mayor. Pero como no es fácil imaginarse algo más chocante que el incesto, quien quiere responder a esta cuestión se encuentra en un atolladero. Si dejamos la palabra a la experiencia práctica, ésta nos dice:
que junto con la fantasía incestuosa también hay representaciones religiosas asociadas a las imágenes de los padres. No necesito citar pruebas históricas de este hecho, son universalmente conocidas, pero ¿dónde está el carácter chocante de las asociaciones religiosas? Alguien apuntó una vez que en el grupo social término medio es más embarazoso hablar a la mesa de Dios que contar un chiste de tono algo subido. En efecto, para muchos es más soportable admitir que tienen fantasías sexuales que tener que confesar que su médico es el Salvador, pues lo primero es en última instancia biológicamente legal, mientras que lo último es definitivamente patológico y ante ello se tiene mayor recelo. Pero a mí me parece que se otorga demasiada importancia a la resistencia. Los fenómenos en cuestión se podrían explicar igualmente bien atribuyéndolos a una falta de fuerza imaginativa y de reflexión, que hacen difícil para el paciente el acto de conciencialización. El paciente no tiene quizá ninguna resistencia especial contra las representaciones religiosas, sino que lo único que sucede es que no se le ocurre que él podría considerar seriamente a su médico como un salvador o un dios. Ya su razón lo protege frente a ese tipo de ilusiones, pero menos vacila ante la suposición de que es su médico quien cree ser un salvador o un dios. Como es sabido, al dogmático le resulta fácil tener a los otros por profetas y fundadores de religiones. Las representaciones religiosas son de gran fuerza sugestiva y emocional, tal como lo muestra la historia. Evidentemente incluyó entre estas todas las representaciones colectivas, por lo cual mi concepto abarca tanto lo que nos hace conocer la historia de la religión como todo lo que termina en ismo. Esto último no es sino una moderna variedad de las confesiones históricas. Una persona puede creer de buena fe que no tiene ninguna idea religiosa, pero nadie puede estar tan fuera de la humanidad como para que no le quede ninguna representación colectiva dominante. Precisamente su materialismo, su ateísmo, su comunismo, su socialismo, su liberalismo, su intelectualismo, su existencialismo, etc., atestiguan en contra de lo que él ingenuamente afirma. En todos lados, sea así o asá, mucho o poco, el hombre siempre está poseído por una idea superior. La psicología sabe cuán grande es la relación de las ideas religiosas con las imágenes de los padres. La historia ha conservado imponentes testimonios de esta vinculación. Y al decir esto, no nos referimos a los modernos descubrimientos médicos que sugirieron la idea de que la relación con los padres es la verdadera causa de la formación de ideas religiosas. En verdad, esta hipótesis se basa en un escaso conocimiento del asunto. En primer término, no se puede reducir la psicología de la familia moderna a relaciones primitivas en las que las cosas son totalmente distintas. Y en segundo lugar, hay que guardarse de las descuidadas fantasías sobre el padre primitivo y las hordas primitivas. Y en tercer término, y antes que cualquier otra cosa, hay que conocer con toda exactitud la fenomenología de la vivencia religiosa, que es algo sui generis. Las tentativas psicológicas que hasta ahora se han realizado en este campo no reúnen ninguna de las tres condiciones. Lo único que positivamente nos enseña la experiencia psicológica es que hay representaciones teístas asociadas con las imágenes de los padres y la mayoría de las veces en nuestros pacientes en forma inconsciente. Si las proyecciones correspondientes no desaparecen frente a la comprensión, tenemos todos los motivos para pensar en la existencia de contenidos emocionales de naturaleza religiosa, pese a la resistencia racionalista que pueda oponernos el paciente. Hasta donde tenemos noticias del hombre, sabemos que éste está siempre y en todas partes bajo el influjo de representaciones dominantes. De quien dice que en su caso no se verifica esto, se puede sospechar directamente que ha trocado la forma de fe
corriente que se podía esperar que tuviese, por una variante menos familiar para él y para los otros. En lugar de profesar el teísmo, profesa el ateísmo. Suplanta en sus preferencias a Dionisios por el más moderno Mitra, y en lugar de buscar el paraíso en el cielo, lo busca sobre la tierra. Un hombre sin una representación colectiva dominante sería un fenómeno por completo anormal. Pero esto solo ocurre en la fantasía de los individuos que se engañan sobre sí mismos. No solo se equivocan en lo tocante a la existencia de ideas religiosas, sino también, y esto en especial medida, respecto de la intensidad de ésta. El arquetipo de las representaciones religiosas tiene, como todo instinto, su energía específica, y el arquetipo no pierde esta energía, aunque la conciencia lo ignore. Puesto que se puede aceptar con gran probabilidad que todo hombre posee todas las funciones y cualidades humanas medias, se puede también contar con la existencia en todos los hombres de los factores religiosos normales, o sea, de los arquetipos. Y evidentemente, si hacemos eso, no caemos en un engaño. Quien consigue despojarse de una fe religiosa, solo puede hacerlo merced a la circunstancia de que tiene a mano otra. Nadie se salva de lo que es propio del ser hombre. Las representaciones colectivas tienen fuerza dominante, y por ello no es ningún milagro que sean reprimidas con la más intensa resistencia. Cuando están reprimidas no se ocultan tras cualquier fenómeno sin importancia, sino tras aquellas representaciones y figuras que ya son problemáticas por otros motivos, y de ese modo elevan y complican la problematicidad de éstas. Ante esta oculta ayuda, todo lo que infantilmente se quiere que los padres hagan, o todo aquello que se les atribuye, es exagerado hasta lo fantástico, y por ello se plantea el problema de saber hasta qué punto hay que tomar en serio la fantasía del incesto, a la que tan mala fama acompaña. Tras la pareja de padres o de amantes hay contenidos de alta tensión que no son percibidos por la conciencia, y por eso solo pueden hacerse perceptibles por la proyección. Los documentos históricos prueban que esas proyecciones son verdaderos hechos y no meras opiniones tradicionales. Esos documentos muestran que las sisigias son proyectadas en completo antagonismo con la actitud religiosa tradicional y en forma visionaria y de vivencia. Uno de los casos más instructivos al respecto es el del hermano Niklaus von der Flue, un místico suizo del siglo XV, canonizado hace poco, de cuyas visiones tenemos noticias que datan de su misma época. En las visiones que tienen como objeto su iniciación a la obediencia filial debida a Dios, la divinidad aparece de dos maneras, como Padre real y como Madre real. Esta representación es lo menos ortodoxa que uno puede imaginarse, pues en ese entonces, ya hacía 1000 años que la Iglesia había separado de la Trinidad el elemento femenino, considerándolo herético. El hermano Klaus era un campesino analfabeto y simple, que seguramente no había recibido otra enseñanza que la aprobada por la Iglesia, y desconocía la interpretación gnóstica del Espíritu Santo como Sofía, femenina y materna. La llamada visión de la Trinidad de este místico es también un claro ejemplo de la intensidad del contenido proyectado. La situación psicológica de Niklaus es por entero apropiada para tal proyección, pues su representación consciente concuerda tan poco con el contenido inconsciente que éste se pone de manifiesto como una vivencia extraña. De este hecho hay que sacar la conclusión de que Niklaus no estuvo frente a la representación tradicional de Dios, sino muy por el contrario, frente a una imagen herética que se hacía patente en forma de visión. Se trataba entonces de una interpretación de naturaleza arquetípica, que reaparecería espontáneamente sin transmisión. De ese modo se manifestaba el arquetipo de la pareja de dioses de la Sisigia. Un caso muy parecido encontramos en las visiones del Pèlerinage de Lem de Guillemot de
Diguliville. Ve a Dios en el cielo supremo como rey sentado en un trono circular y radiante. Junto a él está sentada la reina del cielo, en un trono similar de cristal oscuro. Para un monje de la orden cisterciense, a la que caracterizaba un especial rigor, esta visión es profundamente herética. La condición necesaria para la proyección también aquí se cumple. Una pintura impresionante del carácter vivencial de la visión de la Syzygia se encuentra en la obra de Edward Maitland. Se trata de una biografía de Anna Kingsford. Maitland describe allí detalladamente su vivencia de Dios, que consistió en una visión luminosa similar a la del hermano Klaus. Dice textualmente: era Dios como Señor, que con su dualidad demuestra que Dios es tanto sustancia como fuerza, amor como voluntad, femenino como masculino, madre como padre. Estos pocos ejemplos han de bastar para determinar el carácter vivencial e independiente de la tradición que tiene la proyección. No se puede evitar la hipótesis de que en lo inconsciente se encuentra pronto un contenido de elevada tensión emocional que en cierto momento llega a ser proyectado. El contenido es el tema de la Syzygia, que expresa que con algo masculino siempre se da al mismo tiempo lo correspondiente femenino. La extraordinaria difusión y emocionalidad del tema demuestran que se trata de un hecho fundamental y por ello de importancia práctica. Sin que cuente para eso, si es psicoterapeuta o psicólogo, comprende en qué punto y de qué modo este factor anímico influye sobre su campo especial de trabajo. Evidentemente los microbios ejercieron su peligrosa acción antes de ser descubiertos. Como hemos señalado más arriba, sería muy natural sospechar que la Syzygia es la pareja de padres, la parte femenina, la madre, correspondiente al ánima. Pero como de acuerdo con los motivos que antes hemos indicado, la proyección de un objeto impide que éste sea consciente, resultaría necesario admitir que los padres son los más desconocidos de todos los seres humanos. Y junto con esto habría que admitir también la existencia de una imagen que es un reflejo de la pareja de padres y es diferente de estos, y aún totalmente extraña e incluso inconmensurable, tal como un hombre comparado con un dios. Sería concebible, como se sabe también ha sido dicho, que la imagen inconsciente no fuera sino esa imagen del padre y la madre adquirida en la primera infancia, sobrevalorada y luego reprimida a consecuencia de la fantasía incestuosa. En verdad, este criterio da por supuesto que esta imagen fue antes consciente, pues de otro modo no podría ser una imagen reprimida. Para ello habría que dar también por supuesto que el acto mismo de la represión moral es inconsciente, pues de lo contrario el acto de represión se conservaría en la conciencia y junto con él se tendría al menos el recuerdo de la reacción moral represora y a partir de ésta se podría conocer también la naturaleza de lo reprimido. Pero no quiero detenerme en estas consideraciones, sino que solo he de destacar que de acuerdo con la opinión general, la imago de los padres no se forma en la época de la prepubertad o en otro momento correspondiente a una conciencia más o menos desarrollada, sino en los estadios primeros de la conciencia, entre las edades de 1 y 4 años, es decir, en un momento en que la conciencia no muestra una verdadera continuidad, sino que tiene el carácter de discontinuidad insular. La relación con el yo imprescindible para una conciencia continua al comienzo solo existe en parte y por ello en ese estadio. Una gran parte de la vida psíquica transcurre en un estado que solo se puede calificar de relativamente inconsciente. A un adulto ese estado le haría la impresión de un estado de sonambulismo, de sueño o de sopor, pero esos estados se caracterizan siempre, como nos lo ha enseñado la observación de los niños pequeños, por una apercepción de la realidad llena de fantasía.
Las imágenes de la fantasía superan el influjo de los estímulos de los sentidos y los estructuran haciéndolos coincidir con una imagen anímica precedente. A mi parecer, es un gran error admitir que el alma del recién nacido es una tabula rasa y afirmar en consecuencia que en ella no hay absolutamente nada, puesto que el niño llega al mundo con un cerebro predeterminado por la herencia y diferenciado, y por lo tanto también individualizado. No se enfrenta a los estímulos de los sentidos con cualquier disposición, sino con una disposición específica, que ya condiciona una selección y configuración peculiar, individual de la percepción. Se puede comprobar que estas disposiciones son instintos y preformaciones heredadas. Estas preformaciones son las condiciones a priori y formales, basadas en los instintos de la apercepción. Su existencia estampa en el mundo del niño y del soñador el sello antropomórfico. Son los arquetipos. Los arquetipos señalan vías determinadas a toda la actividad de la fantasía y producen de ese modo asombrosos paralelos mitológicos, tanto en las creaciones de la fantasía onírica infantil como en los delirios de la esquizofrenia, así como también, aunque en menor medida, en los sueños de los normales y neuróticos. No se trata entonces de representaciones heredadas, sino de posibilidades de representaciones. Tampoco son una herencia individual, sino en sustancia general, tal como lo muestra la existencia universal de los arquetipos. Pero así como los arquetipos aparecen como mitos en la historia de los pueblos, también se encuentran en cada individuo y ejercen su acción más intensa, es decir, hacen la realidad más antropomorfa, allí donde la conciencia es más limitada o más débil, y donde la fantasía puede por lo tanto dominar los datos del mundo exterior. Esta condición se cumple indudablemente en el niño en sus primeros años de vida. Por eso, lo que me parece más probable es que en un comienzo esa forma arquetípica de la pareja de dioses reviste y asimila la imagen de los verdaderos padres, hasta que finalmente es percibida la verdadera figura de estos, no pocas veces con gran desilusión del niño. Nadie sabe mejor que el psicoterapeuta que la mitologización de los padres se continúa a menudo hasta bien avanzada la edad adulta, y que sólo se la abandona después de haber vencido una enorme resistencia. Recuerdo un paciente que al consultarme dijo ser víctima de un intenso complejo materno y de castración, no superado pese a un psicoanálisis. Sin mi intervención había hecho por sí mismo algunos dibujos que representaban a la madre. Esta aparecía en primer término como un ser suprahumano, pero luego como un ser en un estado lamentable y con sangrientas mutilaciones. De entrada saltaba a la vista que a la madre le habían efectuado una castración, pues delante de sus genitales sangrientos había genitales masculinos amputados. Los dibujos representan un clímax a majori ad minus. Primero la madre era una hermafrodita divina, que luego fue despojada por la desilusionadora experiencia de la realidad, que no podía seguir siendo negada, y fue así transformada en una anciana común de aspecto lastimoso. Resulta entonces que desde un comienzo, es decir, desde la primera infancia, la madre había sido asimilada a la idea arquetípica de la sisigia, o coniunctio de lo masculino femenino, apareciendo por ello perfecta y suprahumana. Este carácter suprahumano es propio del arquetipo, y constituye el motivo que lo hace aparecer como extraño y ajeno a la conciencia, y es también la causa por la cual, en caso de identificarse el sujeto con el arquetipo, éste produce un cambio nefasto de la personalidad, la mayoría de las veces bajo la forma de la ilusión de grandeza o de pequeñez. La desilusión ha efectuado una castración en la madre hermafrodita. Ese era el llamado complejo de castración del paciente. Había caído del Olimpo infantil y ya no era el hijo héroe de una madre divina.
El denominado miedo a la castración era el miedo ante la vida real, la que no correspondía de ningún modo a la expectativa primaria del niño, y carecía totalmente de ese sentido mitológico, del que él se acordaba oscuramente desde su temprana edad. Su existencia era una existencia desdivinizada, en el más propio sentido de la palabra, y eso significó para él, aunque él mismo no llegara a comprenderlo, una merma en confianza vital y energía. A él mismo le parece estar castrado, lo que es un comprensible equívoco neurótico, tan comprensible que pudo llegar a convertirse en una teoría de la neurosis. El temor de perder en el curso de la vida esta conexión con el estadio previo, instintivo y arquetípico de la conciencia es general, y es por eso lo que dio lugar a que ya hace mucho se volviera práctica corriente el agregar a los padres carnales de recién nacido dos padrinos, un godfather y una godmother, como se llaman en inglés, o un goti y una gote, como se los llama en el alemán de Suiza, quienes deben cuidar del bienestar espiritual del ahijado. Estos padrinos representan la pareja de dioses que aparece en el nacimiento y pone así de manifiesto el tema del doble nacimiento. La imagen del ánima, que prestaba brillo sobrehumano a la madre ante los ojos del hijo, es abandonada poco a poco frente a la banalidad de lo cotidiano y cae por ello en lo inconsciente, sin que disminuya por eso su plenitud instintiva y su tensión primitiva. Desde ese momento está como lista para el salto y es proyectada en la primera oportunidad. Esa oportunidad se presenta cuando un ser femenino hace una impresión que quiebra la cotidianeidad. Entonces ocurre lo que Goethe vivió junto a la señora von Stein y reprodujo en la figura de Mignon y de Margarita. En el último caso nos descubrió también, como es sabido, toda la metafísica subyacente. En la vida amorosa del hombre, la psicología de este arquetipo se manifiesta bajo la forma de ilimitada fascinación, sobrevaloración y enceguecimiento, o bajo la forma de la misoginia en todos sus estadios y variantes. Y todos estos fenómenos no se pueden explicar por la naturaleza real del objeto de cada caso, sino sólo por una transferencia del complejo materno. Este surge primero por una asimilación normal y existente en todas partes, de la madre con la parte femenina preexistente del arquetipo de una pareja masculino-femenina de opuestos, y luego por una demora anormal en que la madre se separe de la imagen primitiva. De esto resulta un terrible malestar en la cultura, en el cual nadie se siente ya en su casa porque falta un padre y una madre. Todo el mundo sabe cómo la religión se preocupó siempre por atender a este aspecto, pero lamentablemente hay muchos que sin pensar plantean siempre el problema de la verdad, donde solo está en juego un problema psicológico de necesidad.